hijo ¿qué haces con una persona que no se ha rendido al evangelio? No, pero Dios tiene todo el poder de transformarlo, pastor. Está retrasando el propósito. ¿Lo puedes hacer? Sí, acuérdense ustedes que la Biblia dice que la voluntad de Dios es, ayúdenme, buena, agradable y perfecta. La que es perfecta es la que va de acuerdo al corazón de Dios. Pero mi hijo puede ser bueno a su propio, pero no está en sintonía de la perfección del plan de Dios. Para tomar decisiones, lo primero que necesito tener en cuenta ¿qué es? El propósito. Moisés se retrasó un poquito y tuvo que ir al desierto porque el propósito no era que estuviera cómodo en la casa de Faraón. El propósito es que fuera el libertador que llevara el pueblo a la tierra prometida. Y Dios hizo que todas las cosas obraran para bien. ¿Tuvo que salir huyendo? Sí. ¿Fue despreciado aún de su casa temporal que estaba bajo techo, bajo la cobertura de Faraón? Sí. ¿A él le pudo haber parecido malo? De pronto sí. Estoy haciendo incidencia sobre el texto. Pero ¿Dios estaba en el asunto? Sí, para cumplir el propósito ¿de quién? De Dios. ¿Al final se cumplió el propósito de Dios? Lo primero que necesito es el propósito. Lo segundo es oración. Mire, hermanos, si usted no sabe qué hacer, no haga nada. Porque no sabe qué hacer para avanzar, para corregirse, para arrepentirse, para hacer las cosas. Y si no sabe qué hacer y lo poco que hace lo hace mal, o lo hacemos, discúlpeme, usted no sabe qué hacer, cómo lidiar con el problema que tiene en su casa. Si le habla a ese león o no le habla. A su hijo, a su esposo, a su esposa. Y aparte de eso, se pone a generarle celos, problemas, conflictos, le está echando nudo sobre nudo. Ya con no saber para dónde va, para dónde ir, tiene un problema. Y aparte de eso se porta como un marrano, ya no tiene un problema. Tiene dos y creciendo. Mire, hermanos, la toma de decisiones debe pasar por el proceso de oración. Mi oración no va a cambiar a Dios. Ayúdenme con Santiago 1:5. Mi oración no va a cambiar el propósito de Dios. Pero acuérdese usted que propósitos son que Dios provee, me da las prótesis, me da la capacidad, me da lo que yo necesito para cumplir su plan. Y hay veces que lo que necesito está tan cerca y yo lo estoy buscando lejos. Hay veces que usted no necesita cambiar de iglesia, no necesita cambiar de casa, no necesita cambiar de familia, no necesita cambiar de ciudad. Necesita arrepentirse. ¿Y dónde está el arrepentimiento? En el corazón. A veces hay cosas tan elementales que tengo que cambiar soy yo. Acuérdense que Cristo, dice la Biblia, esto les decía hablando de la muerte con que iba a padecer. Les dijo, no estén más tristes. Porque si yo no me voy, no les mandaría al otro consolador. Les dice Cristo a sus discípulos. Los discípulos, ¿cómo estaban? Estaban tristes. Y Jesucristo le dice, no estén más tristes. O sea que estaban tristes, no una tristeza según Dios, sino que se les iba a ir el líder, la comodidad que ellos tenían en Cristo, la representación que tenían en Cristo. Y entonces, en su idiosincrasia, en su costumbre, se pusieron tristes. Y Cristo le dijo, usted se puede quitar esa tristeza. Mire, hermano, porque hay veces que nosotros nos metemos en esas cárceles del alma. ¿Usted por qué está triste? No sé, el clima está como triste. El clima nunca está triste. El clima es el clima. Hay gente que dice que el día está triste. No sé si lo han escuchado o lo han dicho. Es que el día está como tristón. El día tristón, uno dice, se pregunta eso y todavía no he conseguido respuesta. Y Jesucristo dice, no estén más tristes. Si yo estoy en el hospital, y aparte de que me están remendando, de que me están regañando, porque en el hospital usted se le quita lo valiente cuando lo van chuzando, y quite allí, póngase aquí, usted no manda allá, ni para salirse de allá. Está pasando ese proceso,
y aparte de eso le suma tristeza. Y esa tristeza es opcional. Esa tristeza es opcional. ¿Me hago entender? Hay gente que se pone triste, no sé si se ha dado cuenta que hay gente que se pone triste en Navidad. Hay gente que se pone triste en Año Nuevo y nosotros lo hemos aceptado como una realidad. Dicen, no, es que para esta temporada la gente entra en depresión porque lo que pudo hacer en el año no pudo hacer o porque no está con la familia. ¿Y a usted quién le dijo que ese cuento era verdad? Se lo inventó y se lo creyó. Y nosotros tomamos esas decisiones en esa tristeza, en esos estados de ánimo, mire, hermanos. ¿Qué hace la oración? Quita eso, esos son las espinas de la rosa, esos son las tinieblas que no dejan ver la luz, esa tristeza, esos sentimientos. Cuando yo en mi casa estoy reaccionando, mi esposa me dice maluco, yo le digo más maluco su papá. Feo, más feo es usted, y me pego y dele, y estoy reaccionando. ¿Por qué? Porque así como está la tristeza, está la ira, está el rencor, están los recuerdos, y vivo de reacción en reacción. Y en eso sucede la vida, y el plan de Dios me espera. Y el propósito de Dios está ahí, Él está habilitándome para yo hacer un alto y tomar las mejores decisiones. Pero ¿por qué no lo puedo ver? Porque mi mente es carnal, terrenal. ¿Cómo hago yo para lidiar con esta mente terrenal que quiere hablar cuando no debo hablar, obrar cuando no debo obrar, decir lo que no debo decir? Porque, ojo, la Biblia dice en Proverbios 25:11, la palabra debe ser dicha como conviene. Digo lo que no tengo que decir y cuando lo tengo que decir, callo. ¿Sí me hago entender? Sí es la palabra propicia, pero no es el tiempo propicio. Y cuando es el tiempo propicio, no tengo la palabra propicia. Y es caótico. Caótico echar a los hijos de la casa, caótico maldecir al esposo, a la esposa, caótico decir groserías yo soy la cabeza de mi esposa. Yo soy el sacerdote de mis hijos. Yo no los puedo maldecir, no los puedo echar, no los puedo descarriar, botarlos. Y lo hago de pronto, sí. Pero ¿qué es lo que me está llevando a eso, a tomar esas decisiones erróneas, esas acciones erróneas? Que no hago lo que dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes, dice Santiago, le falta sabiduría, porque es que todo lo que le he escrito es una elemental falta de sabiduría. Usted está bravo conmigo, ¿qué me obliga a mí yo estar bravo con usted? Pero si ve que si usted se enoja, yo me enojo. ¿Está obligado a hacerlo? Si otro me habla mal, me dice, ¿estoy obligado a reaccionar de acuerdo a la pataleta de él o de ella? No. Y si lo hago en ese sentido, ¿qué me está faltando? Sabiduría. O sea que mi corazón es falto de sabiduría. Toda la sabiduría de Dios está en Cristo Jesús, porque es la imagen misma de la sustancia de Dios. Dios con nosotros es Cristo. Mire, pídala a Dios, pero ese pedir a Dios, ¿qué es? Ayúdenme a traducir esto. Pídalo a Dios. No, esto es un hecho, una acción aquí. Yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. O no estoy haciendo, y aparte de no hacer lo correcto, estoy haciendo lo malo. O sea, son dos, discúlpeme, brutalidades seguidas. La una le suma a la otra. No hace nada y lo poquito que hace lo hace al revés. Entonces usted le puede echar la culpa al diablo. Pero en sí es falta de sabiduría. ¿Me llevan la idea? ¿Y quién es el que está defectuoso aquí? Y entonces tengo que pedirle a Dios ¿qué? ¿Y cómo es eso? ¿Ese pedir qué es? Es exactamente, para allá vamos. O sea que si yo estoy dándole golpes a la misma piedra, que si mi reaccionar siempre es el mismo, yo tengo que pedirle a Dios que trate con mi corazón porque la sabiduría no me está visitando, no vive en mi corazón. Y esto es vernos cara a cara con la consecuencia de nuestras acciones.
Porque yo puedo evadir siempre y buscar los culpables. Pero en sí, yo tengo que corregir mi corazón porque le falta sabiduría. ¿Y cómo? Para esa toma de decisiones que necesito, ir en oración, Señor, ayúdeme. Yo no sé qué escoger, si Petronilo o Filomeno. ¿Sí me hago entender? No sé qué hacer. ¿Y por qué no puede ver? Porque no está habilitado en el propósito de Dios para cumplir su plan. Usted cree que es Filomeno o Petronilo y a veces ninguno de los dos es. Y usted está escogiendo entre, como Josué le dice en el último capítulo de su libro al pueblo de Israel, si no quieren servirle a Dios, ya hizo mal. Dijo, si les parece bien no servirle a Dios, comenzamos mal, no sirviéndole a Dios. Dijo, escojan dentro de ese mal, ¿cuál es el menos peor? Discúlpeme el término. Si sirven a los dioses de los egipcios o a los dioses de los amorreos. ¿Dónde comenzó el mal? Si consideran no servirle a Dios, de ahí para adelante todo. Y bueno, y cuando tiene el agua aquí, va a escoger entre Petronilo, que madruga a las 11:40, a las 11, a las 12, se levanta a desayunar con el almuerzo, Petronilo, o Filomeno, que fuma maracachafa, en medio de esos dos príncipes, para donde escoja, está mal. ¿Me llevan la idea? ¿Cómo usted estaba en esos procesos donde ya está en el problema montado y ahora necesita no escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre lo menos peor? Yo sé que sí. Después de que usted está con el banco aquí, con la compra que no debió haber hecho, después de haber abierto la boca como no debió, tiene que escoger entre lo menos peor. Y ahí solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a salir de ese, como dicen por acá en estas tierras, de ese berenjenal, de ese espinal, ¿sí me hago entender? Porque es que escoger entre lo malo y lo peor, solamente Dios puede tener misericordia de nosotros. Si usted se casó mal, ya comenzó mal, no era el propósito. Ahora tiene que escoger cómo va a seguir las cosas. Bienaventurado aquel cuya transgresión es levantada, dice la Biblia. Es aquella, dice David, es aquella persona que Dios le permite enmendar su daño. Le permite volver al inicio, a no servirle a los otros dioses, sino a Dios, a la completa obediencia. Lo segundo que tenemos que hacer en la toma de decisiones, primero, tenga en cuenta el propósito. Segundo, oración. Oración. Si usted no sabe qué hacer, no haga nada, comience a orar. Comience a orar. Comience a orar. Comience a orar por el estudio, por el trabajo, por la empresa. Comience a orar, pero hágalo disciplinadamente. No tome decisiones a la ligera. Las decisiones a la ligera tienen consecuencias perdurables. Voy un poquito más allá. Esto ya lo vimos el domingo pasado. No tome decisiones sin tener principios. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de una equivalencia entre Mateo y los primeros libros de la Biblia, del Pentateuco? Los principios, bienaventurados los pobres en espíritu. Hay principios. Y vimos que hay diferentes clases de principios. Dios le dice, para entrar al reino necesita esto. No, que yo creo que todos somos... No, necesita esto. Para manejarse como iglesia necesita esto. Cristo y el divorcio, Cristo y la ofrenda, Cristo y los enemigos. Hay unos principios. Bueno, yo necesito tomar una decisión, necesito perdonar. La Biblia, ¿qué dice al respecto en cuanto a perdonar? Por ejemplo, en la oración modelo, si no perdonas a los demás, no te van a perdonar. Es un principio inamovible. Eso lo dice la Biblia en mandarín, en chino, en portugués, en décadas pasadas y en esta y en las futuras. Lo va a decir. Usted para tomar decisiones tiene que tomarlas en principios inamovibles. Usted tiene que saber qué hacer o qué no hacer de acuerdo a los principios de Dios. Y hay principios que no son negociables.
Usted no puede hacer cosas ilícitas y lavar esas cosas ilícitas con traer la ofrenda a la iglesia. No, así no pega. Usted no puede justificar la violencia. No, pero fue que como él me golpeó, entonces yo lo golpeo. No. Él me dijo, yo le digo. No. Ahí le dice, bendecida a los que os maldicen. Punto, es un principio. Lo tercero que tengo que tener en cuenta para tomar decisiones es los principios de Dios. Lo cuarto es esa toma de decisiones tiene unas consecuencias. Nosotros vivimos en medio de una generación sin consecuencias, donde la gente hace chinitos, se los lleva a los abuelos. La gente dice cosas en las redes sociales y después dice que todo el mundo lo hace, yo lo puedo hacer. Yo cometo infracción de tránsito, pero a mí sí porque me sacan la multa y al otro aquí 50 carros más y a ellos no lo sacaron. Creemos que podemos evadir la responsabilidad de nuestras acciones y déjenme decirle que no. Un ejemplo de ello es Acán. ¿Se acuerdan ustedes de Acán? Que Dios le dice al pueblo, vaya, conquisten la ciudad y no tomen nada del botín. Él dice, la Biblia sigue diciendo que vio un manto babilónico y unos lingotes de oro. Y los trajo y los guardó debajo de su tienda. Esto tiene una simbología enorme. Debajo de la tienda es que lo que yo hago afecta a mi casa, la presente y la futura. ¿Y sabe qué pasó con la familia de Acán? Al llegar el tiempo, el Espíritu Santo ajustó las tuercas, discúlpeme el término. El Espíritu de Dios ajustó las tuercas y llegaron donde Acán. Porque olía algo en la casa de Acán. Porque el diablo te incita y te acusa. Bueno, olía algo. Y llegaron debajo de la casa de Acán. Y allí estaba la mala decisión de Acán. Acán muere. Pero las consecuencias del acto de Acán se llevó por delante su casa. Cuando yo tomo decisiones, yo tengo que tener en cuenta las consecuencias a los que están a mi alrededor. Mis hermanos, Dios va a demandar a hombres si fueron o no fueron esposos y si fueron o no fueron papás. Dios a cada mujer le dio la responsabilidad de edificar con sabiduría, porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Pero si usted ya tiene 80 y pico de años y todavía está armando pataleta, un día le van a demandar cosas. ¿Por qué? Porque está malcriando una familia que ellos no pueden ver un papá como papá y una mamá como mamá, porque hay unas relaciones insanas. Mis hermanos, el tema del ministerio es de que la oveja tiende a oír la voz del pastor. Por eso usted debe saber de qué pastor está siendo influenciado. Porque usted, en la red usted puede escuchar a alguien que no sea un pastor. Y su alma es ministrada por ese alguien y usted se va a parecer a él. Porque es que la verbalización va más allá de palabras. Somos impartidos. Mire, cuando el hermano aquí canta, usted escucha palabras, pero de su espíritu fluye lo que él es y lo que él hace. Y en la posición donde Dios lo ha puesto. Somos impartidos, no solamente somos educados, enseñados, sino somos impartidos. Y cuando usted ve el pastor, usted no sabe qué hay detrás del pastor. Su casa, qué diga su esposa, qué digan los que están bajo la autoridad de él. Y usted está siendo impartido de él. ¿Por qué? Porque usted ve una corbata bonita. Pero usted está viendo la fachada, pero está recibiendo la impartición, está recibiendo todo ese cargamento que él tiene. ¿Me hago entender? Y más cuando yo no tengo la medida de la palabra. Oye, lo que está diciendo, lo está diciendo de su corazón, de sus costumbres, de su dogmática, de lo que él cree, o está diciendo de acuerdo a la palabra de Dios.
Y al pastor le van a demandar eso. Mira, que es influencia para los demás. Y una mala decisión que tome el pastor, no, vamos a destruir esta iglesia y vamos a hacer una iglesia de 20 pisos. Y va a quedar la iglesia endeudada por los siguientes 15 años. Esa mala decisión va a afectar su economía, pastor, pero el de la deuda es usted, no yo. Hermano, mire, en la cueva de Adulán la Biblia dice que a David se le juntaban los endeudados y los abatidos de espíritu. Si el pastor es una persona que vive gozoso, le va a imprimir a usted, discúlpeme el término imprimir, le va a transferir ese, hermano, que hay que estar gozoso. Si el pastor lo pellizcan por aquí, le sucede esto, le sucede lo otro y está gozoso, yo tengo que aprender ese gozo que es de mi pastor. ¿Me llevan la idea? Es impartido y al pastor le van a decir, venga, ¿fuiste buen administrador de la gracia que Dios te dio? O sea, que las decisiones del pastor afectan a los demás. Las decisiones de la mamá y el papá afectan a los hijos. Un hijo rechazado desde el vientre o desde su niñez va a tener que lidiar con eso y decir, mire Señor, yo tengo aquí un hueco en mi alma que necesito que me ayudes. Santiago 1:5, necesito ayuda, sabiduría para lidiar con este hueco que tengo en mi alma. Ayúdame, Espíritu Santo. Los que nacimos en Latinoamérica y vimos un papá que no era capaz, no era afectivo con la mamá, nos toca decir, Espíritu Santo, aquí hay un hueco, yo no puedo amar a mi esposa y decirle que tiene los ojos lindos, pero sí se lo puedo decir a doña fulana por allá afuera, pero no puedo tener una relación sana en mi hogar. ¿Por qué? ¿Y de dónde aprendió eso? Porque fue impartido, ¿sí me hago entender? Ellos tomaron decisiones en sus acciones y esas decisiones en sus acciones nos afectaron a nosotros. Si usted es papá y usted es desordenado, está afectando a sus hijos. Y sus hijos van a tener que pasar por el molino de verse cara a cara con ese modelo de familia y decir, no, yo no voy a seguir las pisadas de este señor adúltero, de este señor que deshonra, este señor que no es capaz de ser leal, que ser fiel, ser correcto. Entonces va a tener que saltar de ese camino a otro camino. ¿Me hago entender? Pastor, pero yo no soy papá. Sus decisiones afectan su núcleo, afectan la iglesia, afectan su casa. Mis hermanos, hay personas, discúlpenme esto, hay personas que se vuelven guarida de demonios, porque abren puertas que no deben abrir. Y entran en unos estados de que no avanzan, y entonces comparten la casa con otro, y si usted no puede lidiar con esto, el otro va a ser jalado hacia abajo. Discúlpeme el término, no tengo el tiempo de profundizar en eso. Pero aun cuando usted está alineado con Dios, aún su barrio, su compañero de trabajo es bendecido. Su entorno, sí. Cuando su hogar está en armonía, no tiene nada que ver con su trabajo, pero usted llega feliz a su trabajo, llega sano a su trabajo, tolerante al conflicto en su trabajo, pero si usted está peleando en la casa, en el trabajo va a explotar, porque mis decisiones afectan lo que está a mi alrededor y afectan a otras personas. Quinto que debo tener en cuenta para mi toma de decisiones es esto. La consejería. Mis hermanos, por favor, regáleme Proverbios 11:14. Fuimos diseñados para aprender, para hacer y dar cuentas. Fuimos diseñados para aprender. Usted tiene que aprender de alguien. Y usted, evidentemente, usted aprendió de alguien. Mis hermanos, hay una parte en la Biblia, un pasaje, donde dice que Sansón era dado a los viñedos. Le gustaban las mujeres que no eran de su pueblo. Sansón le armaba pataleta al papá, que es que me quiero casar con ella, si no me corto las venas. Eso no lo dice la Biblia, pero Dios amenazaba con que me quiero casar con ella. Al punto tal, el papá fue y le tomó la mujer inconveniente para hacer la voluntad de Sansón. ¿Quién estaba mal aquí? ¿De dónde salió Sansón con esos caprichos?
Yo en Sansón puedo ver la fotografía del papá. ¿Sí me hago entender? ¿Hemos pasado estos procesos? Sí. ¿Cómo puedo yo salir de esos malos procesos? Yo necesito consejo. ¿Quién aconsejaba a Sansón? Seguramente o tenía mal consejo en casa o tenía ausencia de buen consejo. Que las dos son iguales de nocivas. O no tener consejo o tener ausencia y un buen consejo. Si usted está en un proceso en su casa con su esposo y usted va y le pregunta a una persona que se ha divorciado 5 veces qué es lo que tiene que hacer, ¿sí me hago entender? No va a ser el consejo propicio. Y cuando yo no tomo consejo voy a querer huir aún de la vida misma. Voy a huir de mi casa, voy a huir de la ciudad, voy a huir del trabajo, voy a huir de la iglesia y quiero huir de la vida. Por eso la gente quiere suicidar, porque no tiene quien le diga a mí, estás aquí y el camino a seguir es hacia allá o en esta dirección. Voy a querer huir. Mire esto. En Proverbios dice, donde hay dirección sabia. Donde no hay dirección sabia, discúlpeme, caerá el pueblo. Seguro, o sea, seguro, ya no es jueque que jueque. Si no tienes cómo dirigirte sabiamente, porque usted lo dejaron en el volante de su vida. En última instancia, el que toma la decisión, si se casa y no se casa, si monta empresas, si se congrega y no se congrega, si tiene disciplina o no tiene disciplina, es usted. Y si usted no sabe para dónde va, no tiene una brújula, se va a estrellar. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Ayúdenme. En el original no dice multitud, sino en el buen consejo. En el buen consejo, usted va a saber para dónde va. Mi hermano, cuando no sepa para dónde ir, tome consejo. Y tome consejo a la persona que es. Cuando uno tiene 16 años y va y Petronio le dice, tú quieres ser mi novia, y usted va a la otra chinita o chinito de 16 años, seguramente no va a ser el consejo apropiado, aunque la intención puede llegar a ser buena. Pero si usted va a su papá, usted va a su mamá, usted va a una persona mayor que ya pasó el proceso, mis hermanos, un gran problema, con esto termino, ya no puedo avanzar más, terminamos el tema del domingo pasado. Un gran problema en nuestra economía es que nosotros somos soñadores y queremos montar una empresa y vamos al banco, compramos las vitrinas, hacemos de todo, pero no tomamos consejo, sino cuando usted tiene la soga acá. Nosotros nos impulsamos a irnos del nido y después le decimos, papá, ¿cómo era que se fritaban los huevos que usted hacía tan ricos? Allá el arrocito que usted hacía, pero ya está viviendo solo, hijo. No tomó el consejo antes. El buen consejo y la mejor de todas las fuentes del consejo, primero es el discernimiento y la palabra de Dios. Y después su autoridad, su papá, de pronto los ancianos de la iglesia. Pero si usted no tiene esto claro, hermano, usted va a vivir tomando malas decisiones. ¿Qué necesito para tomar decisiones? Ayúdenme. Tener en cuenta el propósito de Dios. Ayúdenme con esta imagen. El propósito de Dios, oración, los principios de la palabra de Dios, medir las consecuencias y tener consejería. Incline su rostro por un momento. Padre, en el nombre de Cristo, hoy venimos con humildad de corazón a pedirte perdón porque muchas veces hemos tomado decisiones en impulso y en sentimientos. Te pedimos perdón, este pastor te pide perdón. Te ruego misericordia especial para nuestras almas. Señor, porque es duro darnos cuenta que somos víctimas de las consecuencias de nuestras acciones. Te ruego que ministre, Espíritu Santo, mi corazón. Que coloquen la sabiduría, Señor, como dice Santiago, si nosotros estamos faltos de sabiduría, ayúdanos a pedirla a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche.
En el nombre de Cristo te suplicamos que nos mires con misericordia, Dios. Mira el corazón de mis hermanos, mira la intención de su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo tu pueblo, Dios. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Amada Iglesia del Señor, Dios me les bendiga. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere traer sus ofrendas a esta casa de oración, la Biblia dice lo siguiente: cada uno dé conforme haya propuesto en su corazón. Si usted ya propuso de antemano traer su ofrenda para la obra de Dios en esta casa, lo puede hacer allá en ese baulito que se dispuso para ello. Dios me les bendiga.